Isabela. Y le mandas un mensajito y ya totalmente, no para nada. Bueno, si les parece bien, primero, bueno, vamos comenzando. Muchas gracias a todos los que han dedicado un sábado a la noche a venir a acompañarnos. Bueno, gracias a Flavia Soldano, la maravillosa dueña de casa, que abrió sus puertas, cosa que no es nada común. Ustedes saben bueno, en este momento el lazo social también está como dificultado. Entonces, esta generosidad de abrir, ¿no?, su casa y además presentar el libro, que para Pablo y para mí es un lujo. Flavia es psicoanalista, es teóloga y es poeta, ¿sí? Cosa que es de una distinción para mí maravillosa. Y ella sabe que yo tengo una carpetita en mis documentos que dice Flavia Soldano, donde ella en un momento escribió un artículo donde trabaja la verdad en relación a la diagonal, pero un análisis que... Bueno, ella es así, ella dice, no, pero esto no es nada, y es maravilloso. Así que, bueno, si les parece bien, bueno, comenzamos. Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Bueno, buenas noches todas y todos, buenas noches. Bueno, para mí es una alegría. Yo les cuento que yo no soy teóloga, soy biblista. Bueno, ahí está, buena. Sí, soy biblista. Me formé con Pablo, ¿sí? Él fue mi director de tesis hace montones de años en lo que fue la Universidad CONICET, en el Estudio Superior de Estudios Teológicos. Y siempre recuerdo, Pablo era el rector, lo bien que me recibió, porque acá las y los colegas psicoanalistas que están, saben la famosa frase, bueno, media apócrifa de Freud, que es los traemos la peste, y además a veces somos la peste. Sí, entonces, bueno, no había, yo no quería hacer un doctorado, no me recibían en las universidades, no quería hacer un psicoanálisis, quería hacerlo en humanidades, en otras disciplinas. Bueno, Pablo me recibió, me abrió las puertas, me dijo, sos bienvenida, casi te queremos, así que bueno. Después hice la maestría, porque en la universidad, bueno, hubieron problemas, no pude hacer el doctorado, pero lo conocí a Pablo y hace montones de años, entonces fuimos a una charla, ¿te acordás? Sí, que ahí la conocimos a Violeta. Sí, así fue, así que desde ese momento hicimos una hermosa relación y Violeta para mí una amiga querida, y además es con quien reflexiono el psicoanálisis y mis casos, digamos, ¿no? Porque no me gusta la palabra supervisión. Y Pablo, bueno, también es un queridísimo amigo teólogo y que también va a estar en mi próxima tesis. Así que bueno, y este libro es una alegría porque ustedes saben que hay, qué sé yo, uno dice, me dedico a la teología o me dedico, soy biblista, y todo el mundo pega un salto como diciendo que nos van a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y bueno, del otro lado también los psicoanalistas a veces no aportamos demasiado. Y es un intento extraordinario, ¿no? Es un gran camino ¿no? El de revisar digamos, en esta vocación de Violeta, revisar las cuestiones del psicoanálisis, no quedarse con las frases hechas de Lacan, ¿no? de papá Lacan, y repetirlas así como mantras, tratar de ir un poco más allá. Y este encuentro con Pablo de ver a ver qué decía Lacan, porque Lacan no era un trasnochado, ¿no? Que se tomó 2 copas y escribió. Entonces, bueno, tiene una formación importante, entonces ir hacia ese camino, ¿no? A ver qué era esto, el Freud, ¿no? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué ellos mencionaban? ¿Para qué estaba esto mencionado, ¿no? en sus textos? ¿Qué tejían ellos con esto? Y en esto trata este encuentro del libro, ¿no? Entonces, yo pensaba esto, ¿no? Pensaba hoy qué decir, y bueno, entonces quería decirles, porque es un camino el de ellos, no es una investigación, que no es una investigación académica, no es una investigación en el sentido que podemos decir que son otro tipo de investigaciones, pero la investigación es un camino. Es un camino porque fíjense que investigación
está en relación al verbo vestigium, digamos, ¿no? Perdón, a la palabra vestigium, dice vestigio. El vestigio es una huella, ¿no? Es la huella de un pie, ¿no? Así etimológicamente es la huella de un pie. Por lo cual entonces hay un camino, ¿no? Si es la huella de un pie porque alguien se desplaza en desplazamiento. Y entonces yo pensaba, ¿no? Que este libro se anuda, ¿no? Se anuda en una huella y en un camino particular, ¿no? Huella y camino, en las dos cuestiones. Y el centro del libro, si bien, como bien dice Pablo, digamos, en el Evangelio, en el Evangelio de Mateo, es el único lugar donde se habla del nombre del Padre, el centro del libro es el libro del Éxodo, ¿no? El libro del Éxodo. Nosotros acá tenemos nuestra propia zarza ardiente, como pueden ver. Atrás nuestro, incesante, sí, que no se consume. No se consume. Bueno, entonces yo quería hacer algunas menciones en relación al Éxodo, porque esto es el nudo de lo que ellos trabajan, y decirles, por ejemplo, bueno, acá hay muchos biblistas y espero que no me salga mal. Por ejemplo, bueno, ustedes todos más o menos conocen la historia, o sea que en Éxodo 3:3, ¿no? Está, bueno, al fijarse veo que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Moisés además era un refugiado, ¿no? Porque había salido corriendo de Egipto porque se había liquidado uno, digamos, y bueno, estaba refugiado, dijo él, ¿no? Entonces, acá Casiodoro de Reina dice, entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión y por qué causa la zarza no se quema. Pero si uno se fija en el texto hebreo, a mí me gustan mucho los pequeñísimos detalles, ¿no? Los vestigios, pequeñísimos detalles que siempre me da como otro caminito. El verbo que se usa es el verbo sur, ¿no? Y está azuraná, digamos, además tiene un énfasis, una partícula enfática al final. Este verbo sur, dicen los filólogos que trabajan el hebreo, es volver, pero es volver sobre sí, hay una torsión, esto es lo que quiero decir. Hay un tornarse, ¿no? Se torna sobre sí, cambia la dirección. No es que iré, ¿no? No es solamente que se voy para allá. Él estaba en un lugar y torna sobre sí, él podría decir, torné sobre mí para ver lo incesante. Y este muchacho, Moisés, se acerca a este fuego donde hay una voz, primero hay un ángel, ¿no? El ángel, que ustedes saben, es la voz la voz divina, ¿no? Que le habla, para ver esta gran visión, ¿no? Esta gran visión, Maré Agadol, ¿no? Que digamos, le llama la atención, y que en el versículo anterior está Malaquia B, digamos, está el ángel de Dios en esto de lo incesante. Entonces me interesaba esta cuestión donde él torna, donde hay un movimiento en la espacialidad, digamos, ¿no? ¿Vamos? Un movimiento en la espacialidad. Para llegar al tema del nombre, porque en realidad en todos estos versículos hay muchos nombres de la divinidad en juego. No es que no hay ninguno, está nombrado porque es Elohe Abotekem, digamos, ¿no? Es el Dios de los padres, es una forma de nombrarse, está el nombre de Yahvé, hay nombres, digamos, ¿no? Pero estos nombres no alcanzan. Da la sensación de que los nombres no alcanzan, que son nombres que no terminan de cubrir, digamos, el nombre, que no terminan de poder inscribirse como nombre. Hasta que en el versículo 3:14, ¿cómo te nombro? ¿Quién voy a decir que sos? ¿Cómo voy a ver a la gente y decirle ¿no? ¿Qué digo? ¿Quién sos? Bueno, Yehe, ayer a Yehe. Entonces, esta frase tan enigmática, porque acá viene el nudo de la cuestión, el enigma. Este enigma. Como bien dice Pablo en el libro, ustedes lo van a encontrar, la lengua hebrea no es una lengua ontológica. Nosotros, digamos, todos acá hablamos castellano, el castellano es una lengua romance que proviene del latín y que proviene del indoeuropeo. Tenemos una carga en la lengua ontológica. Para nosotros el verbo ser, ¿no? Define un montón de situaciones, diciendo que el verbo ser es uno de los verbos más irregulares que hay.
¿no? Esto también hay que detenerse en esto, porque es un verbo ontológico con una gran irregularidad. Pero no es así en el hebreo. Además, en el hebreo la temporalidad también es distinta. Entonces, ¿qué dice esta frase? No sabemos qué dice la frase. No sabemos una frase que más que también hay una torsión en la frase, se repite a sí misma, ¿no? En tanto, en enunciado y enunciación, digamos, enunciación y enunciado, no sé, es como arma, arma también una frase, digamos, un tipo de frase, ¿no? Que nos deja pensando. Y en este punto, ¿no? Ubican los autores un nudo, ahí en el libro, en relación a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, ahí hacen mención a que hay un nudo respecto a estas cuestiones y lo que se viene trabajando en el libro del cuerpo, la pulsión, el nombre. Y yo recordaba, en relación al nudo, que me interesa tanto, que le contaba hoy a Violeta a la mañana mientras hacíamos el piso de lentejas acá juntas y conversábamos que está el tema del nudo gordiano, ¿no? Que es frase que se usa a veces cuando hay nudo gordiano, ¿no? Es algo que no podemos deshacer. El nudo gordiano estaba en Frigia, en Anatolia, ¿no? Era un nudo que había hecho Gorgias, ¿no? Había un oráculo que quien llegara por la puerta del este, fíjense, ¿no? Porque para el mundo antiguo el este es el norte. Entonces, por la puerta del este iba a ser el rey de Frigia, iba a poder tomar el poder. Y tenía que tener un carro y un cuervo. Entonces, Gorgias, que era un campesino, entra con un carro y un cuervo y bueno, se convierte en el rey. Y él dedica su carro a los dioses, a Zeus, y lo ata. Ata y esconde. Fíjense que es interesante, porque ata y oculta parte del nudo. El nudo está oculto. Hay una parte que sí, una parte que sí. Pero nadie lo puede desatar. ¿No? Lo ata de tal manera y lo oculta de tal manera al nudo que nadie lo puede desatar. Quien pasara y pudiera desatar el nudo iba a poder dominar Oriente. ¿Sí? Cuentan algunos historiadores antiguos, como Flavio Arriano, por ejemplo, o Rulfo, que cuando Alejandro Magno llega, en su también incesante vocación conquistadora, bueno, se encuentra con el nudo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Alejandro? No intenta desatar el nudo. Agarra la espada y de un golpe corta el nudo. Y él dice, es lo mismo cortar que desatar. Entonces, como es lo mismo entonces Alejandro, no es lo mismo cortar que desatar. Fíjense que es una frase que retoma, tú sabes, no por la rama, retoma Fernando de Aragón cuando con el tema de la conquista de América, ¿no? Bueno, esto es como si lo imposible que está jugado en este nudo fuese posible, ¿no? La ilusión de que va a ser posible lo imposible, que vamos a poder dominar lo imposible y no poder hacer con lo imposible, ¿no? No, vamos a dominarlo, lo cortamos y ya está, y vamos para adelante, ¿no? Y listo. Es como si ese yo soy lo que soy, claro, ese Dios. Claro, en vez de sostener el enigma, ¿no? Como de armar con ese imposible del nombre, con esa voz que habla, ¿no? Que pone en juego un imposible. Y de esta forma quiero decir que Moisés torna, ¿no? En este gesto, Shub torna a mirar lo imposible en la zarza. Él mira lo imposible porque por más que él no sabe y le llama la atención y no sabe lo que le viene, lo que, digamos, lo que va a traer el mirar esta zarza y escuchar esa voz para él, pero no retrocede, porque esto también hay que señalarlo. No retrocede frente a la zarza. Después cuando aparece todo y dice, no, pero yo soy tartamudo, pero yo no puedo, pero yo esto, que lo otro. Pero él va y mira la zarza de frente, ¿no? Esto que le llama la atención y que le llama la atención que el fuego no se consume y la zarza tampoco. Se para adelante la zarza, ¿no? Entonces, lo incesante, ¿no? Él mira lo incesante y recibe de lo incesante la voz y la palabra, lo simbólico, ¿no? Recibe de lo real lo simbólico, ¿no? Y en este gesto de tornarse un gesto de espacialidad con el cuerpo, ¿no? Que provoca todo esto. Violeta habla de, entonces, con el tema del nudo, que el nudo, que el nombre del padre es un laberinto, ¿no? Es un laberinto,
Es un laberinto al que, bueno, hay que darle lugar en ese laberinto al enigma, esto es lo que yo quiero decir, ¿no? Ahí está, desprenderse por el laberinto, este armar con el laberinto. No es lo mismo cortar que desatar, no es lo mismo, ¿no? Porque Alejandro corta en mal lugar, ¿sí? Hace un mal corte, puede conquistar Oriente y cambiar el mundo. Sin embargo, esto para él tiene un muy mal fin, ¿no? Un mal fin, un mal fin. Un fin tormentoso para él y su familia. Y es cierto que a raíz de este corte, mal corte, por supuesto que esto es un relato, pero Occidente cambia. Nosotros somos deudores del mal corte de Alejandro, digamos, ¿no? Grandes deudores, y nuestros estudios también son deudores de este mal corte de Alejandro. Se desató el nudo, pensaba yo. Se cortó, pero no se desató. Habría que ver qué pasó, ¿no? ¿Qué se hace con un nudo? Si se puede desatar, si se puede cortar, y si es real que se puede cortar el nudo, ¿no? Volviendo a la página 30, entonces, donde hablaban de Alicia, vemos que Alicia dice, un nudo, déjame ayudar a desatarlo, ¿no? Entonces, yo pensaba, un padre es un enigma, ¿no? Un enigma a recorrer para nosotros, que somos tan vulnerables, tan efímeros, ¿no? Y no podemos solos, no podemos sin el otro. Déjame ayudarte a desatarlo, ¿no? No podemos si no nos ayudan. Un padre desata pero ata, ¿no? Desata, pero introduce el enigma también para que nosotros podamos atar y desatar en otros lugares. Para finalizar, también quería referirme a cómo se estructura este libro, porque es muy interesante, ¿no? A mí me gusta la lectura, a mí me gustan los análisis así como literarios, entonces cómo se estructura este libro, ¿no? Porque hay un punto de vista muy interesante. Me refiero a la enunciación que lo sostiene, ¿no? Que es una y múltiple. Hay una enunciación y múltiples. No múltiples, es una y múltiple, es decir, una y una múltiple también la enunciación. Entonces van a ver que hay momentos que hay cambios del punto de vista en el narrador, ¿no? Que atacan al narrador, ¿no? El narrador es un plural. Hay una primera persona del plural, que es narrador. Fíjense que no digo que es narrador, es el narrador encarnado en una primera persona del plural, ¿no? Que relata, que se relata, ¿no? Esta primera persona del plural, entre nosotros, va relatando cómo se desarrolla esta huella, este camino, ¿no? esta investigación que nucleó a Violén y Pablo. Pero por momentos se incluye otra voz, nos aparece en el texto otra voz. Se filtra la huella, el vestigio, y aparece otra enunciación. Y el narrador toma un tono íntimo, un tono distinto, que menciona a los autores como si fuera otro, digamos, entrara por la huella, otro que torna y retorna, digamos, y habla en otro tono, intimidad, ¿no? Que menciona a los autores, por ejemplo, como se viene hablando en nosotros, y de repente se dice Pablo ha trabajado, ¿no? Tal cosa, ahí mezclado, ¿no? En el texto, ¿no? Y luego, luego en la página 43 también se afirma en un plural cuál ha sido la vocación del libro, ¿no? Dice, bueno, esta ha sido la vocación del libro, a ver si los voy a leer, página 43, ¿no? Aquí por acá. Es por el testimonio de esa paciente, por personas como quien lo narró y lo padece, que en un momento de conversación nos decidimos escribir este libro. Dice este narrador en tercera persona. Pero de repente, en la página 76, nos sorprende esto que entra, la voz íntima, ¿no?
con un tono intimista, que nos habla de una clave. Es otra voz, que nos habla de una clave, como un susurro, que nos dice, hay algo más, hay otro vestigio, hay otra huella. Nos lo dice de otro lugar, por hablar de la diagonal, nos lo dice en diagonal, en el escorzo, desde otro, digamos, desde otra espacialidad. Casi como un secreto, nos confía un secreto y nos dice al oído: he aquí la clave que hizo que Violén se dirigiera a hablar con Pablo. Bueno, claro. Otra vez, digamos, esta voz que nos confía el secreto, y ese secreto es un nudo. Te retorno. Muy bien. Bueno, ahora les voy a contar cómo fue que empezó ese nudo. Un buen día en el consultorio recibo una paciente con una, digamos, una paciente que había venido por otras causas. Ya hacía unos meses que estábamos trabajando juntas y en un momento dado ella me dice: estoy con una infección urinaria. Bueno, esas cosas que no alguien puede decir en el consultorio, bueno, así. Y me dice: no, bueno, siempre tengo infecciones urinarias. Entonces empezamos a buscar, ¿no?, la cuestión y empiezo a construir con ella que cada vez que ha sido muy feliz sexualmente, deviene infectada. Y entonces, a partir de ese momento, bueno, por supuesto, a ver, empezamos a trabajar todo lo que es la carga simbólica del síntoma, ¿no? Bueno, ustedes imaginarán, aquellos de ustedes que son psicoanalistas, y los que no, bueno, un poco de qué se trata, ¿no? Historizar. Esto no tenía que ver con su matrimonio. Ella ya le había ocurrido cuando conoce al hombre con el que luego iba a estar casada. Ya aún, digamos, después de casada también, que uno diría, bueno, ya está, ¿no? Ya, digamos, cierto rito. Ella estaba educada en una estricta educación religiosa, había recibido una estricta educación religiosa. Entonces, yo, ¿no?, con los prejuicios, ¿no?, que uno tiene, uno dice, bueno, tal vez se trata de fueran relaciones previas al matrimonio, la culpa. Sin embargo, nada alcanzaba para que ella se curara. Y el psicoanalista tiene ante todo el deber, ¿no?, de intentar todo para curar el síntoma, ¿no? Y eso hace que nosotros salgamos de nosotros mismos. Yo, la verdad es que llegó un momento, a ver, ustedes saben, y es una de las pacientes que a mí me enseñó, que uno solo va a poder curar el síntoma a condición de conocer la lengua en la que habla ese síntoma, ¿no? Yo con ella lo aprendí principalmente. Entonces yo no soy una persona que haya tenido una formación religiosa. Entonces Flavia nos había presentado y entonces le pregunté un buen día, lo llamo y le digo, ¿me podés ayudar con esto? Y bueno, entonces, ¿cuál fue mi idea? Si ella está formada así, yo tengo que encontrar en la Biblia algo que pueda contrarrestar la fuerza que producía, ¿no?, que estaba en la base de ese síntoma. Bueno, allí comenzamos, ¿no?, a hablar y esto, digamos, a ver, a mí siempre me había preocupado mucho estos discursos que se producen muy aplastantes, ¿no?, del sujeto, de su felicidad, justamente porque lo que uno menos imaginaría es que Dios quiere que uno sea infeliz. Entonces, para mí, digo, como persona ajena a una formación religiosa, me era como muy llamativo. Y ahí me encuentro con una lectura. Conocí a Margarita Martínez, una estupenda persona de letras, traductora,
ha traducido libros muy interesantes y ella trae un libro que se llama Los hombres ebrios de Dios. Es un libro que va a salir próximamente por Editorial Wu, que yo realmente se los recomiendo. Es una joya, es de esos libros que podrían pasar perfectamente por el costado, porque es un hombre, el autor es Jacques Lacarrière, con el cual yo me sentí muy identificada, porque es un hombre que no ha tenido especialmente formación religiosa y que está en un templo en el Monte Athos, en Egipto, y de repente empieza a ver los frescos, está en una fiesta de San Atanasio, es una fiesta anual, y empieza a ver los frescos de estos padres del desierto, y empieza a adentrarse en las historias de estos hombres que se han destinado al desierto a luchar contra el demonio en el 300 después de Cristo, castigándose, ¿no? Y el relato que él hace de esos autocastigos es muy impresionante. Es decir, no podían dormir. Les hablo de meses, años de no dormir, de tener que estar parados, no poder acostarse, porque si no, el cuerpo había que forzarlo, ¿no? La comida, lo que comieran, que eran hierbas secas, lo que hubiera, había que agregarle ceniza para sufrir, ¿no? Es decir, había la idea de la purificación del cuerpo como idea de que eso los iba a hacer más cercanos a Dios. Para mí ese libro fue muy impactante y iba justamente en la línea de todo esto que, bueno, que yo me preguntaba, en un momento me acuerdo que en un mail te decían, pero ¿en qué se inspira? ¿Cómo llegaron a pensar que esto era cristiano? Y se los digo con todo el respeto de ser una persona, digamos, y entonces hablábamos de los 40 días de Jesús en el desierto, ¿no? Pero aún así, ¿qué lleva a que alguien considere, ¿no?, esto como una vía posible, ¿no? Es decir, si el cuerpo era corruptible, por supuesto que la abstinencia, la purga, la confesión, la vigilancia es el modo de hacerse virtuoso. Entonces, yo como psicoanalista no podía evitar pensar cómo terminaba invirtiéndose la cuestión, ¿no? Y entonces lo más pulsional mortífero terminaba deviniendo lo que elevaba a la dignidad al sujeto, ¿no? Para mí era un enorme enigma. Entonces ahí me encontré con Foucault, ¿no? Sus últimos libros trabajan este tema justamente, y donde él lo que dice es: hay que estudiar la sexualidad desde la genealogía, es decir, estudiarla históricamente determinada por los pensamientos, por las ideas, y en ese caso en particular él toma el paganismo de la antigüedad tardía, donde estas ideas de contención, ¿sí?, de restricción, eran del orden del cuidado de sí, para una elevación, ¿sí?, una elevación espiritual, pero no tenían que ver con elevarse a Jesús o a Dios, no tenían este cariz sacrificial, ¿sí?, religioso, sí, más del orden espiritual. Y eso fue muy interesante para mí, lo que fui aprendiendo cuando lo vi a Pablo. Bueno, fuimos a esa maravillosa biblioteca Bicebet, que desgraciadamente hoy está cerrada, pero era un faro, ¿no?, mundial. Y allí él me mostró el Cantar de los Cantares, uno de los libros incluidos en la Biblia, el cual yo desconocía absolutamente, y en el cual el festejo del amor y la sexualidad por fuera del mandato de la procreación
lo muy interesante me pareció cuando Pablo me dijo, vos pensá las guerras que ha habido para que esto se saque, y no se ha sacado, es decir, que ha habido una decisión también política de la Iglesia de no quitar este libro de la Biblia. Entonces, eso también me pareció muy interesante como parte también, la Iglesia, las instituciones, como parte de las luchas, ¿no? Que forman, bueno, algo de este nudo del que hablaba Flavia. ¿En qué momento entonces esas prácticas del cuidado de sí devinieron restrictivas, ¿no? Y más como pulsionales mortíferas? No, por supuesto les tengo que decir que cuando empecé a trabajar el cantar de los cantares con la paciente, los síntomas desaparecieron. Y eso fue la prueba más clara de que los analistas tenemos que aprender la lengua en la que habla el síntoma. El tema es que, bueno, uno no puede estar formado para todo, así que hay que estudiar, ¿no? Lo cual es una ocasión maravillosa. Para mí fue una gran ocasión conocerlos a ambos y poder charlar acerca de esto y aprender. Un par de cosas más. La hipótesis de Lacarrière es que los San Antonio, San Pacomio, que son algunos de estos padres del desierto que se destinan a estas prácticas, él brinda como hipótesis que la legitimación en el edicto de Milán, digamos, de la Iglesia cristiana, ¿no? Como la legitimación, digamos, ya no perseguidos, ya, digamos, todos los que seguían a Jesús eran los perseguidos, los pobres, los abandonados un poco por la sociedad. Cuando esto se produce como una legitimación sobre la religión, estos hombres intentan, esa es su hipótesis, rescatar algo de esto de, bueno, somos los desposeídos, ¿no? No vamos, los que seguimos a Jesús no somos los que tienen las posesiones, sino los que no tenemos nada, ¿no? Los que, ahora sí no puedo los que no tenemos nada, ¿no? Entonces por eso está esta purga del cuerpo todo el tiempo a trabajar, a desarmar, ¿no? Todo lo que pudiera constituirse como deseo. Foucault lo que dice es, cuando estudia las prácticas de autoobservación, de vigilancia, ¿no? Todo el enorme esfuerzo que un sujeto tiene que hacer para mantenerse a salvo del demonio, ¿no? Él dice, la búsqueda de la virtud es desear, no desear, querer, no querer, ¿no? Lo cual me pareció aterrador, ¿no? Cómo algo puede terminar, ¿no?, convirtiéndose en que si lo más subjetivo, lo más propio del ser humano es su deseo, ¿no? Su deseo, su curiosidad, el ejercicio de su inteligencia, ¿no? Digo, esto de buscar aquello que nos falta, devenía desear, no desear, querer, no querer. Entonces, bueno, por un lado me pareció muy interesante la hipótesis de Lacarrière, así que la trabajamos mucho en el libro, tanto esta línea, ¿no?, como les digo, de Foucault, de Lacarrière. La otra pregunta fuerte para mí fue en esa idea de que esto es lo que Dios quiere, ¿no? En esto de que tengo que apalear mi cuerpo, ¿no? ¿Qué idea hay de Dios, ¿no? ¿Qué pide Dios? ¿Qué es eso? Si para ser su hijo, y hablando de la salsa ardiente, algo que no se detiene, ¿no? Si es que para ser su hijo yo he de sacrificar, ¿no? ¿Qué? ¿Sacrificar qué? ¿Sacrificarme? ¿Sacrificar mi deseo? Entonces hubo algo que decidimos expresamente trabajar la salsa ardiente en el capítulo 1, pero en realidad en algún momento también estábamos pensando en el sacrificio de Abraham, ¿no?, con Isaac, cuando Dios le dice, bueno, ¿no?, como que tiene que sacrificar a su hijo. Y es muy interesante porque yo pensé en eso,
y pensé en el rey Salomón con esas dos mujeres que dicen, este es mi hijo, y se pelean entre ambas, ¿no? Y él dice, bueno, entonces lo cortamos a la mitad. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo cortamos a la mitad y listo. ¿Cómo se da cuenta de la verdad? Porque es aquella que es capaz de renunciar con tal de que ese niño se salve. No, que se la dejen a la otra. Esa es la verdadera madre. Pero entonces, es cierto que Dios pide un sacrificio, pero en realidad, fíjense que en el sacrificio de Isaac, Dios lo detiene, le dice no. ¿Qué es lo que quería saber? Quería saber que estaba dispuesto a sacrificarse, pero la clave ¿cuál es? Que algo para que funcione es que alguien esté dispuesto a sacrificar todo por el otro, pero que ese otro no lo pida, le diga no. Y eso me parece que es como la condición de amor, ¿no? Que aquel que podría decir, sí, sacrificate por mí, ¿no? Cuando el otro está dispuesto allí, diga, no es necesario, yo no necesito esto de vos. Me parece que eso es algo muy importante, por lo menos para mí, en todo este trayecto de trabajo, ¿no? El aprender que hay algo de esto del profundo amor que tiene que ver con el sacrificio, pero que no es el sacrificio. El eje no es el sacrificio, es esa torsión, como decía Flavia, ¿no? Que estoy dispuesto a sacrificarme, pero a condición de que el otro diga que no. Porque si dice que sí, entonces no me ama, entonces no es de verdad. La última cosa es Pablo Ferrer, especialista en el Nuevo Testamento, ¿no? Que también tuve la suerte de conocerlo. Pablo en un momento dijo, es muy distinto pensar, honestamente yo no lo había pensado nunca, tiene que ver mucho con la clínica y con estos pacientes, ¿no? O sea, es muy distinto pensar que Dios envió a su hijo para que lo maten, ¿no? Y que, bueno, este era el mensaje, ¿no? El sacrificio, yo sacrifico todo por ti, ¿no? Con tal de que aprendas. O pensar un padre que envió a su hijo para enseñar algo y los hombres lo mataron. Y por eso se lo lleva. Dice, no, ¿ustedes lo querían muerto? No. Y al tercer día, ¿no? Resucitó entre los muertos. Digo, desde lo que son los pacientes, ¿no? Desde lo que es la idea de un padre, es realmente muy diferente y tiene consecuencias absolutamente diferentes en la clínica para un sujeto pensar que un padre esté dispuesto a sacrificarlo porque lo más importante es el mensaje, o si se trata de que lo más importante es el mensaje, pero que existe el azar y que puede pasar lo peor, y aún así, ¿no? Así que bueno, este ha sido por lo menos para mí el feliz enorme, y les agradezco este enorme recorrido, y en el cual se curan los pacientes, así que lo mejor. Bueno, gracias, chicas. Y sí, Violaine contó un poco ya la historia de cómo llegamos a esto, así que yo simplemente quiero decir que me he sentido bendecido por la posibilidad de escribir este libro con Violaine, porque yo me acuerdo que yo le decía, mirá, hay cosas de la Biblia que yo tengo que decir acá, en palabras muy sencillas, porque quienes vayan a leer esto, a ver, pensamos que muchos no van a conocer el texto bíblico, y quizás ni siquiera vayan a ir al texto bíblico, sino que van simplemente a conocerlo a partir de esto. Y yo les decía, mira, cuando hablas de Lacan, ponerlo palabras sencillas, porque lo que vamos a ver del otro lado también nos cuesta Lacan, ¿cierto? Y creo que ahí fue un día que decidimos, al comienzo, si íbamos a poner dos voces, es decir, bueno, desde la teología o de la Biblia esto significa tal cosa, pero entonces desde el psicoanálisis tal otra, entonces Violaine dice tal cosa, Pablo dice tal otra, y que podría haber sido una opción, dos voces que dialogan de algún modo, o decir, no, vamos a juntar y vamos a trabajar sobre una sola voz, ¿no? Ese plural, ¿no?
el libro va a estar escrito en primera plural, ¿no? Entonces, fue una decisión importante porque obligó a que cada uno tenga que conocer del otro, ¿no? Y a compatibilizar textos, decisiones, opiniones. Por supuesto, el ojo muy fino puede descubrir qué párrafo viene del lado de la teología y qué párrafo viene del psicoanálisis, pero el intento realmente, y creo que es bastante exitoso, de integrar los dos disciplinas en una sola voz. Dicho esto, yo quería decirles que, porque ya indagaron bastante desde ese lugar, decirles que un poco mi función en esta obra fue de construir la imagen que, vamos a decir, culturalmente, socialmente, popularmente se tiene de algunos conceptos bíblicos. La Biblia es el libro más vendido, más conocido, más famoso y no muy leído. Se lo lee en las personas que están en las parroquias, en las iglesias, pero no es un libro muy leído. Entonces aparecen esas cosas como que si uno pone una manzana mordida, enseguida, ¿no? La sociedad, la cultura dice, está hablando del pecado original, esa manzana. Bueno, ocurre que en la Biblia no hay ninguna manzana. El texto bíblico no habla de ninguna manzana, no hay manzana. Entonces, de construir algunas cosas que damos por sentado y que alguna vez lo hablamos con Violén, o sea, a raíz de los pacientes, ¿no? El paciente que viene no es una persona que si recibió una formación religiosa, como ella contaba, que hay otros casos también, no es una biblista o un biblista, o sea, no es una persona que estudió la Biblia y de repente le produjo esto, no, es lo que le enseñaron, es lo que le dijeron que dice, o esto es lo que Dios dice, y esto que Dios dice, bueno, ahí está mi tarea de construir, ¿no? No siempre es así. Un poco la distancia entre lo que llamamos las doctrinas, o la expresión de las iglesias, o la iglesia, o las iglesias, lo que las iglesias dicen que dice, y lo que dice. El texto es otra cosa, ¿no? Y acá, un poco yo creo la iglesia cristiana, cuando digo iglesia cristiana, digo el cristianismo en general. Yo vengo de la rama protestante, pero esto nos cabe a todos, no Iglesia Católica, protestantismo, los movimientos evangélicos. Bueno, con matices, en estas cosas todos caemos en los mismos errores, o digamos en general. Entonces, yo quisiera decir eso un poco, de construir algunas de estas ideas que nuestra sociedad tiene. Voy a dar un ejemplo. Uno piensa en la creación y la gente dice, sí, claro. Dios creó al varón. Y como el varón estaba muy aburrido, después creó a la mujer, cosa que está en el segundo relato. Pero ya esa interpretación, que era la que más o menos una persona que podía repetir, ya es equivocada. Porque cuando uno va al texto, se encuentra con que ese primer persona no es el hombre varón masculino, es un ser terrestre, lo dice Adán, de la tierra, ¿no? Es un ser terrestre. Y un poco el psicoanálisis nos dice, ¿no es cierto? Por la lista, para ser varón tiene que existir la mujer, para ser mujer tiene que existir el varón. Entonces, ese primero no es varón, es un ser terrestre. Y ese ser terrestre sí necesitaba compañía. Entonces después viene la famosa costilla, etc. Y aparece la mujer. Cuando aparece la mujer, entonces se constituye en varón. Entonces, no es verdad que el texto bíblico dice que el varón es el ser humano creado y que después la mujer, para que lo ayude, para que sea su colaboradora, viene en segundo lugar. No es verdad, no dice eso el texto. Ahora, eso es lo que todo el mundo repetiría si contamos lo que más o menos nos han enseñado, ¿cierto? Fíjense el tema de la sexualidad, ¿no? Ahí las iglesias tienen mucha responsabilidad en toda esta distorsión de la comprensión bíblica. Porque realmente estos hombres queridos padres del desierto, y no solo ellos, mucha teología, gente con buena voluntad, pero identificaron mal el problema, ¿no? Identificaron que el placer, lo que nos hace bien, lo que nos gusta, ese es el origen del pecado. Entonces, cuando yo identifico eso de esa manera, por supuesto, si quiero estar lejos del pecado, quiero estar cerca de Dios, quiero salvarme, quiero hacer lo que Dios manda, tengo que evitar todo acceso al placer.
Entonces nosotros que vamos a comer unas lentejas muy ricas, estaríamos pecando pero groseramente. Y no les digo que se tomaron el vaso de vino, ¿no? Estamos en pleno pecado. ¿Por qué? Porque nos gusta. Ahora, la Biblia no dice eso. No hay un solo párrafo donde diga eso. Y sin embargo, nuestra cultura, y es largo de explicar, y acá ni siquiera entramos en muchos detalles, pero sí mencionamos, ¿no es cierto? Esa quizá influencia, quizá viene del platonismo, bueno, es largo, pero la realidad es que los relatos bíblicos no tienen esa marca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el primer relato, ¿no? Todos sabemos, el sexto día, Dios creó al ser humano. Fíjense que la Biblia dice creó al hombre, no es hombre, es el ser humano, ¿no? Y a continuación dice, varón y mujer los creó. Es decir, que es el ser humano, varón y mujer. Entonces, y que después que les dice, crecer y multiplicar. Entonces la sexualidad está en el primer día de la creación, ¿no? La sexualidad está en el primer día de la creación y es un mandato de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que después de algunos siglos termine siendo la sexualidad un pecado? Si Dios les dice a esta gente, estos dos muchachos, la chica y el muchacho que crea ahí, les dice crecer y multiplicados, ¿no? Entonces es interesante porque ese primer relato enfatiza el tema de la sexualidad como reproductiva. Pero el segundo, que yo mencioné hace un ratito, ni habla de sexualidad, ¿no? Y crea a un extraterrestre, después crea a la mujer, entonces está el hombre y la mujer, y ahí no habla de sexualidad. ¿Para qué están? Para complementarse. Porque lo dice, este primer ser no encontraba, necesitaba una compañía, y entonces viene la mujer y les dice que tienen que trabajar, que tienen que hacer, labrar la tierra. Ponen un jardín para labrar la tierra. Esa es la tarea que tienen que hacer juntos. En la sexualidad no aparece. Entonces, cuando uno junta los dos relatos, el primero, crecer y multiplicados, la reproducción, la necesidad de reproducirse, pero hay que juntarlo con el segundo, que dice que la relación entre hombre y mujer allí, entre la pareja, es una relación de complementación uno con el otro, ¿no? Ahora, esto no está en nuestra cultura, pero sí está en el relato bíblico. ¿Por qué lo hemos leído tan mal? Dedicamos una parte al tema de homosexualidad. Sucede lo mismo, o sea, hay algunos textos, acá alguien que está ahí enfrente te ha dado conferencias, un curso completo sobre el tema de homosexualidad, la Biblia es un especialista en eso. Pero quiero decir, por supuesto hay algunos textos en la Biblia que son condenatorios, pero también son condenatorios en el contexto de muchas otras condenas, ¿cierto? O sea, entonces hay que ubicarlos. Y algunos textos, ubicarlos en su contexto literal. Y en algunos textos realmente han sido distorsionados. Ustedes saben, hasta el siglo XX las relaciones homosexuales se llamaban sodomía. La palabra homosexual es una palabra nueva, tiene 100 años, desde el siglo XX. Sodomía, ¿de dónde viene Sodoma? Cuando uno va al relato de Sodoma, no aparece la sexualidad y no aparece la homosexualidad. Y eso está corroborado por otros textos, en donde cuando después dice que lo que pasó en Sodoma es la falta de hospitalidad. O sea, hay gente extranjera que llega a una casa y es recibida, y vienen unos hombres, vamos a decir así, muy de televisión, los hombres malos, y le dicen, danos a esa gente que la queremos violentar. Pero entonces se leyó eso como los quieren violar sexualmente. A los hombres que quieren violar sexualmente a los otros hombres. No está en el texto eso. Ahora, 19 siglos se usó la palabra sodomía para hablar de las relaciones homosexuales masculinas en base a un texto que no habla de eso. Entonces hay que deconstruir esas cosas que el paciente llega porque le enseñaron, porque lo escuchó, porque se lo repitieron, porque se lo enseñó el pastor, el padre, el párroco, quien fuera, o en la escuela religiosa, digamos. Y la Biblia no dice eso. Hay otros textos bíblicos también muy mal leídos, ¿no? En ese sentido, se los lee como acá tenemos la condena de la homosexualidad y eso no dice el texto, ¿no? Tenemos varios ejemplos, yo trabajo en algunos textos. Entonces, me parece que eso es importante también como aporte de este libro, mostrar que algunas cosas que socialmente son asumidas en nuestra cultura sobre la sexualidad o sobre las relaciones humanas, no son tal. No son tal. La Biblia es un texto fundante de nuestra cultura, uno de los grandes textos fundantes de nuestra
como yo decía, un texto fundante poco leído, ¿no? Había notado acá unas cositas que no quería dejar de mencionarles. El texto bíblico como texto fundante es paradigmático, ¿no? Genera paradigmas. Tenemos a Adán y Eva, ¿no? Caín y Abel, el hermano que asesina al hermano, ¿no? Caín y Abel, ni pretenden ser textos históricos, lo que pretenden ser paradigmas, modelos. Toda violencia humana es de una persona hacia otra, es matar a un hermano, eso es lo que quiere decir. Si yo mato al otro y el otro que es mi enemigo, es un delincuente, entonces es una mala persona, entonces lo mato, es lo que estoy haciendo justicia. Y en realidad lo estoy haciendo matar a mi hermano o a mi hermana. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Ahora, ese tema de crear a la pareja humana y decir a imagen de Dios los creó, esa imagen de Dios, ¿qué quiere decir eso? Fíjense ustedes que en la antigüedad, los pueblos de la antigüedad no consideraban que cada persona tenía la imagen de Dios en sí mismo. Solamente el rey y su familia y la gente poderosa, eso sí representaban a Dios. Pero el resto de las personas eran esclavos, trabajadores, eso no valían nada. Y de repente aparece un texto como el texto bíblico que dice que cada ser humano hay algo puesto ahí adentro. No me pregunten cómo, no sé, no creo que nadie sabe, pero tiene ahí adentro la imagen de Dios. La tiene el rey, pero la tiene el esclavo. El esclavo también tiene la imagen de Dios puesta adentro. Cada niño que viene al mundo, en el concepto bíblico, es niño o niña, tiene algo ahí adentro que es una relación que Dios pone. La imagen de Dios está puesta ahí. Ahora, esa es una expresión de dignificación del ser humano. Fíjense ustedes que estamos hablando de textos que tienen 3.000 años. 3.000 años tienen, ¿cierto? Que todavía hoy, como nosotros como sociedad occidental cristiana, cristianismo occidental, tenemos una religión que nace en Oriente, pero después se transforma en la religión de Occidente. Y Oriente el Oriente no es cristiano, tiene otra religión. Que nosotros como sociedad occidental quizá todavía no asimilamos ese concepto de que la dignidad de la vida del ser humano, porque Dios puso algo ahí adentro en cada persona que viene al mundo. Entonces hay cosas que nuestra sociedad da por sentado sobre lo que es la fe, la religión y lo que Dios quiere de tu vida, que no se corroboran cuando uno va a los textos bíblicos, ¿no? Y bueno, y ahí podríamos hablar, yo no lo voy a cansar porque había muchas otras cosas acá, pero el Cantar de los Cantares, Violín mencionó eso, ¿no? Es maravilloso tener ese libro en la Biblia. A ver, yo a veces pienso Pablo Neruda es probablemente uno de los poetas en lengua española más caliente, ¿no? El amor, y qué sé yo, y algunas imágenes de Pablo Neruda, de los libros más calentitos de él, son bien fuertes. Pero el Cantar es más fuerte. Hoy podría ser un libro pornográfico, si uno se lo pone así, si tuviera que empezar a dibujarlo, y con un poco de realismo, hay escenas que realmente chocarían, y sin embargo están ahí. Ahora fíjense en esto de distorsionar la lectura. Ustedes saben cómo es que se quedó ese libro dentro de la Biblia. Bueno, gracias a Dios, digo, por dentro de la Biblia. Porque los que estaban muy preocupados por estas cuestiones de mucha intensidad en este relato dijeron, no, acá no está hablando de la sexualidad entre un hombre y una mujer. Está hablando de la relación del Mesías con su pueblo. Entonces se espiritualiza la relación. La espiritualizan, la neutralizan. Ahora yo digo, gracias a Dios hubo quien dijo eso y lo dejaron. Porque el libro estaba condenado a salir. Ustedes saben, el Cantar de los Cantares es un libro que fue de los más discutidos, cuando estoy hablando hace 2000 años atrás, ¿no? Cuando se definió qué libro sí, qué libro no dentro de la Biblia. Y era discutido por eso, por la tensión sexual que expresa, ¿no? Por el erotismo. Ahora, esa lectura, digamos, espiritualizante, permitió que quedara. Y yo me alegro entonces de que la gente lo leyó de esa manera, aunque a mí no me gusta la lectura, no es la mía. Pero ahí está, cuando uno lo vuelve a leer, dice, sí, es cierto, se puede leer de esa manera, porque como el lenguaje religioso, el lenguaje de la física es un lenguaje
muy atado a los símbolos. Entonces podemos leerlo de esa manera, pero podemos leerlo de la otra también. Y cuando uno empieza a buscar un poquito, ve que es más evidente que aquí hay la exaltación de una pareja que se quieren, que se aman, que se buscan, que se gustan y que se encuentran sexualmente y se esconden, porque además he ido en detalle que es una relación clandestina la que se narra en el cantar. No es papá y mamá se casaron, tienen la libreta y entonces ahora bueno, cierran la puerta y hacen lo que quieren hacer. No, es claro que es una relación clandestina. Ellos se tienen que esconder porque si no se esconden seguramente los condenarían. Y ahí uno empieza a buscar eso. Y entonces uno dice, esto está en la Biblia, ¿no? Bueno, finalmente quiero decir esto. Yo creo que el cristianismo, como iglesias, le hemos hecho daño a la gente con el tema de la sexualidad, con el tema de las, especialmente con el tema de la sexualidad. Hemos hecho daño porque hemos hecho hemos asumido posturas que no están en la raíz de nuestros propios documentos. Sí, la Biblia como texto fundante de la religión cristiana, ¿no? Judeo-cristiana. En el Antiguo Testamento, ¿no? La parte judía que heredamos los cristianos, que recibimos, el tratamiento de la sexualidad es muy distinta. Está colocado en el ambiente de la vida. Entonces, ni siquiera hay como diríamos, un purismo de no, qué cosa tan pura, el amor entre el hombre y la mujer se juntan y se acuestan juntos y que la pasan muy bien y que la pureza de todo eso. Y eso no es lo que la Biblia muestra. Jacob se casa porque está enamorado de una mujer y el padre de la mujer, el día de la boda, le hace tomar unos buenos vasos de vino como están tomando ustedes y cuando se va a acostar con la mujer se va. Claro, en la oscuridad de la noche, ya con la luz, se va el vino, a la mañana se despierta y se ocurre que es otra mujer. El padre le cambió la novia. Y ahora el tipo está casado con la mujer que no quería. Y al día siguiente se le queja al padre, ¿no? Le dice, ¿qué hiciste? Me pusiste a la que yo no quería, pusiste otra. Bueno, dice, yo quería casar a esa. Ahora tenés que trabajar otros 7 años para que te dé la otra. Y bueno, en esa época se hacían esas cosas, trabajó 7 años y después tuvo a Raquel, ¿no? A ver, ahí no hay un estándar. Después algo más adelante, de una prostituta de camino, él cree que es una prostituta, pero no es, pero entonces va con ella. Y bueno, digamos, la sexualidad está puesta en el contexto de la vida, las cosas que pasan, reales, ¿cierto? Entre dos mujeres después, bueno, había poligamia, había dos mujeres que tenían el mismo marido, se negocian. Bueno, esta noche te lo doy a vos, le dice una a la otra. Y otra le dice, dame le pide las mandrágoras, ¿no? Y entonces le dice, yo te las doy, pero dame tu marido, dame nuestro marido, esta noche lo quiero yo. Y se negocian entre ellos. Y eso está contado en la Biblia. Entonces, esos textos no los leemos en las parroquias. No los leemos. Esos textos no se leen, están ahí, pero no se leen. ¿Y por qué no se leen? Y no se leen porque presentan la sexualidad y las relaciones entre las personas desde un lugar diferente de que se supone que es el normativo, ¿no? Cierro con esto. David estaba muy enamorado de Jonatán. ¿De qué? De Jonatán, su amigo Jonatán, ¿no? Cuando Jonatán muere, él dice, está en la Biblia, dice así, dice, tus besos serán mejor que los besos de las mujeres. Lo dice David, el gran rey David. David es ustedes saben, ¿no? Es el rey por antonomasia. Ese efecto no se lee nunca en la iglesia. Porque ¿cómo vamos a suponer que David podía estar enamorado de otro varón, ¿no? Es tan evidente el texto que realmente se lo oculta. ¿No? Entonces, creo que este librito, muy sencillo, muy cortito, quiere contribuir a que dos disciplinas que dialogan puedan ayudarse mutuamente. Por un lado, los pacientes, y ustedes acá habrá muchos que tienen pacientes, puedan encontrar aquí algo que les ayude en este tipo de problemas. Los que leemos este libro desde el área de la teología, de la fe o de la iglesia, también a reconocer que nos hemos equivocado mucho, así, en términos generales, como iglesia, como cultura cristiana, digamos, lo que pueda llamarse de eso, ¿no? Nos hemos equivocado mucho y
tenemos que volver a leer nuestros propios textos y colocarlos en lo que realmente dice. Tema está mi argentino mío. Gracias. Entonces, para los que nos están viendo, saludamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hubo transmisión en vivo y en directo.